Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre vasculitis. Permítame recuperar esta parte de los gráficos que tenemos en la diapositiva, Congreso de Chapel Hill, la reunión de Chapel Hill de expertos en el manejo de vasculitis, donde se definió la clasificación, ¿no? Y a partir de ese momento fue una clave para ir clasificando y catalogando cada una de las vasculitis. Y no nos olvidemos que uno de los elementos principales que muchas de la mayor parte de los casos aparece es estas lesiones cutáneas conocidas como púrpura. Por tanto, podemos definir como púrpura, o diré vasculitis, perdón, un grupo heterogéneo de síndromes clínicos patológicos que se caracterizan por fenómenos inflamatorios de vasos sanguíneos. Entonces, aquí nosotros tenemos la afectación tanto de vasos grandes, como la aorta, vasos medianos calibre y vasos pequeños, obviamente de acuerdo al tamaño o al calibre que tenga. Y cada uno de estos elementos tiene, ¿no? Una patología representativa o más. Por ejemplo, en los grandes vasos tenemos la arteritis de la temporada o de células gigantes y la enfermedad de Takayasu. En los medianos vasos tenemos la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa y Kawasaki. Y en los vasos pequeños tenemos vasculitis leucocitoclástica, púrpura de Schollen-Geno, colangitis microscópica y tenemos también la enfermedad de Wegener, ¿no? Entonces, en estos casos, tenemos que hacer la disquisición diagnóstica de todo esto. Bien, la etiología, la etiología de este cuadro puede deberse a múltiples factores como presencia de procesos infecciosos, ¿verdad? Eh, o no infecciosos, tal vez por algunos elementos tóxicos. Y por otro lado, tenemos la presencia de vasculitis o ya la clasificación cuando afecta a un órgano, lo llamamos como limitada o limitada a un órgano, y cuando ya afecta a muchos más, como por ejemplo riñón, sistema nervioso y ya sistémica. Puede relacionarse o no a enfermedades subyacentes, por ejemplo, lupus, artritis, y en ese caso ya se considera como una vasculitis secundaria, siendo que ya las anteriores que les he descrito son consideradas vasculitis primarias. En realidad es un proceso clínico patológico caracterizado por inflamación, necrosis de los vasos sanguíneos y obviamente que al final llega a la isquemia tisular o al daño tisular. Ahora, por producto de esto, o bien hay una estenosis o bien hay un aneurisma que puede culminar con la ruptura. Y si hay ruptura, pues es muy riesgoso, ¿no? Por la hemorragia que pudiese desencadenar. Bien, este gráfico nos ayuda de una manera resumida a determinar los grandes, medianos y pequeños vasos. Entonces, de esta manera tenemos arteritis de células gigantes, personas mayores de 50 años, arteritis de Takayusu, pacientes menores de 50 años, ambas son granulomatosas, arteritis de vasos medianos como la poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki, y finalmente tenemos los de vasos pequeños, que en este caso son bastante amplios, como le dije. Generalmente relacionados al depósito de inmunocomplejos, ¿no? Sea con ANCA positivo o sea con ANCA negativo. Con ANCA positivo nosotros tenemos la polengitis microscópica, la granulomas con polengitis conocida anteriormente como Wegener y la granulomatosis eosinofílica conocida como antiguamente como Strauss. Como verán, el asma, una patología como el asma, se puede relacionar de Churg-Strauss. En cambio, otra característica, por ejemplo, la presencia de compromiso de este vía aérea superior, inferior, puede ser más característico de la enfermedad granulomatosas con polengitis. Pero al mismo tiempo pueden desencadenarse complejos inmunes vasculares con ANCAs negativos, en el caso de la globulinemia, vasculitis por esto, vasculitis IgA y las vasculitis secundarias, artritis, lupus y otras enfermedades. Entonces, de esta manera podemos decir que la clasificación de las vasculitis, de acuerdo a la parte de vasos, grandes vasos, medianos y pequeños vasos, puede también involucrar la presencia de inmunocomplejos en los pequeños vasos o la asociada a ANCAS que les había comentado anteriormente. Y un grupo pequeño donde puede ser que no puede estar relacionado a ninguno de los anteriores. O sea, puede ser tanto grandes, medianos o pequeños vasos, como la enfermedad de Behçet y la vasculitis de Koga. El común denominador de la etiopatogenia es la participación tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa.
En la inmunidad innata, en este ejemplo, tenemos la participación de los neutrófilos y los linfocitos T, que producto de esto se produce un proceso inflamatorio a nivel del endotelio vascular. ¿Pero por qué se produce? Primero, entendamos que existe una falta de tolerancia inmunológica. Número uno, ¿por qué? Porque ante un mecanismo agresor, ¿no? Los neutrófilos se activan y van desarrollando una serie o liberando una serie de moléculas, radicales libres, ¿no? Sus gránulos y sus redes que tienen, que se conoce como netosis. Pero esto tiene una peculiaridad de facilitar la liberación del complemento y otras citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Todo este conglomerado tiene un común denominador que va a ir a depositarse donde a nivel del endotelio vascular. Esto hace que cuando nuestros linfocitos T han captado estas moléculas, son reconocidos e inmediatamente presentados a, eh, a los linfocitos B y son productores de los autoanticuerpos. Lastimosamente, estos inmunocomplejos son reconocidos por estos ANCAs, ¿no? Y pues, empieza el proceso inflamatorio a nivel endotelial. Y ustedes saben que el proceso endotelial, a la liberación de citocinas, endotelina, se produce una vasoconstricción. Pero no es suficiente porque aquí se va produciendo acúmulo de más neutrófilos y linfocitos T. Producto de eso se va a producir un infiltrado inflamatorio granulomatoso, engrosamiento de la pared arterial y posteriormente puede producirse una estenosis. En las vasculitis de vasos grandes pasa algo similar, la predisposición genética, al igual que en los vasos pequeños con este HLA, hace que tras un proceso infeccioso o algún proceso que de los cuales les he hablado, pueda haber un mal reconocimiento y presentación de antígenos nuestros. Entonces, producto de eso participan los citocinas proinflamatorios, factor de necrosis tumoral, alfa, el interferón gamma, a través de las poblaciones linfocitarias, ¿no? TGLP17, TGLP1, natural killer, y todas estas participan en inflamación. El común denominador tras la participación de esto y la presentación antigénica es la agresión al endotelio. Igual, engrosamiento, erosiones, o bien va a producir una dilatación aneurismática, o bien va a producir una estenosis u una obstrucción, que el culmino va a ser isquemia o sangrado. En las poliarteritis nodosas hay participación tanto de los neutrófilos como los macrófagos, linfocitos, y producto de esto también se va a producir un proceso inflamatorio dentro del vaso sanguíneo, ¿verdad? Que de igual manera, como en los casos anteriores, se va a producir una estenosis, ¿no? A nivel de los vasos. Y obviamente, consecuentemente, fibrosis. Como manera de recordar los anticuerpos quizá estos son los más representativos en este caso, la participación tanto a nivel celular, humoral como en la innata. Miren la formación y el depósito de los anticuerpos, las moléculas gránulos, ya en el mismo endotelio, y evidentemente todo lo que corresponde a la migración, a la inflamación, ¿no? Con la migración de las células y la infiltración a nivel de la pared. Entonces, producto de eso, tenemos manifestaciones clínicas en las vasculitis. Y en este caso, nosotros tenemos astenia, hiporexia y fiebre de, dentro de los principales. Entonces, ustedes dirán, pero esto se presenta en cualquier tipo de enfermedad, de enfermedad infecciosa, enfermedades, por ejemplo, inflamatorias de otro tipo. La verdad es que sí. Entonces, hay disquisiciones. Cuando yo realizo la anamnesis dirigida, tengo que buscar ciertos hallazgos. Si el paciente me refiere cefalea y veo alteraciones o datos clínicos compatibles con una vasculitis, como la presencia de esto, una arteria temporal engrosada, con un pulso de tonicidad baja, paredes duras, ¿no? El pulso apenas sensible, entonces, y a la biopsia veo esto, un infiltrado linfo monocitario, y
me lleva a una conclusión de que podría tratarse de una arteritis de la temporada. O cuando veo lesiones purpúricas en extremidades, bueno, en superiores o inferiores, y además veo en la geografía una estenosis renal, no, podría tratarse de una poliarteritis nodosa. O cuando veo estas imágenes tipo nodulares, ¿no? Localizadas en ilio o en periferia, ¿no? En un paciente que está tosiendo, botando hemoptisis, problema renal, o sea, varios compromisos, entonces podría asociarlo a una granulomatosis con Polen-Hits o de Wegener. Y más aún cuando tengo púrpura en un paciente joven, ¿no? O adolescente, podría tratarse de una púrpura de Schwann-Ingeno. O cuando se desarrolla en pacientes que tienen mucha sensibilidad al frío, por ejemplo, vasculitis por crioglobulinemia. O pacientes adolescentes niños o adolescentes, aquellos que presentan hiperemia conjuntival, podría tratarse de un Kawasaki. Entonces, abordemos cada uno de estos elementos, los más representativos, evidentemente, dentro de los cuales tenemos la arteritis de Takayasu, una vasculitis de grandes vasos que característicamente llega a formar o estenosis o aneurismas, estenosis o aneurismas. Y aquí claramente vemos en esta angiotomografía cómo varias secciones de la aorta están súper dilatadas, ¿verdad? La inflamación de estas consiste en presencia de leucocitos infiltrados granulomatosos que producen daño evidentemente en la pared. El paciente con los síntomas típicos, malestar, fiebre, fatiga, puede haber eritema nodoso, pero quizá lo característico es paciente con pulsos venosos ausentes, claudicación intermitente, ese paciente que camina, le duele sus piernas, descansa, le calma, vuelve a caminar, le duele y así es un círculo vicioso. Úlceras y algunas lesiones como pioderma gangrenos. Por todo esto, los expertos en vasculitis han llegado a consensuar criterios. Y estos criterios son, como por ejemplo, la edad menor igual a 60 años, que es clave, pacientes adultos jóvenes o adultos mayores, pero menores de esto, evidencia de vasculitis por imagen. Estos quizás no son los primordiales. Ya con estos yo puedo ver los siguientes pasos, que serían pacientes de sexo femenino, pacientes con dolor precordial, tipo isquémico o angina, claudicación de manos o de pies, úlceras vasculares, presencia de disminución del pulso, anormalidad en las arterias carotidias, ¿sí? Cuando llega a palparlas, arterias duras, de consistencia dura o con flujo bajo, y alteraciones, en este caso, podemos ver en la presión diferencial de ambos brazos de mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Entonces, cada uno con su puntaje en la parte clínica. En la parte de exámenes complementarios, si yo tengo angiografía, resonancia, angiotomografía, tomografía por emisión de positrones o ecografía, si yo logro ver esto, anormalía de un territorio arterial, 2 o 3 territorios arteriales, tiene su puntaje. Si es que tiene anormalidades en ambas, o es simétrica en este caso, tiene este puntaje, y si tienen en la parte abdominal o renal, tiene este puntaje. Entonces, yo tengo que tener un puntaje igual o mayor a 5 puntos para clasificar dentro de las vasculitis o arteritis de Takayasu. Evidentemente, una de las armas importantes para el diagnóstico es la imagenología, ¿no? La biopsia es una opción también, pero no nos olvidemos que biopsia hacerlas es un poco difícil, a menos que ya sea muy complicada la situación. Entonces, tienen que ver estenosis o dilataciones, como veíamos al inicio. Otro caso que corresponde es la arteritis de la temporada. Esta arteritis de temporada de células gigantes también tiene afectación por las ramas de la caída de la aorta, la carótida y la arteria temporal, principalmente. Entonces, típicamente el paciente, ¿qué es lo que nos refiere? Principalmente dolor de cabeza, cefalea, en el 90% de los casos. Fiebre, claudicación mandibular, dolor al masticar, en otras palabras, dolor en cintura escapular, pélvica, arteria temporal comprometida, dura, puede ser arrosariada, puede tener por pulso bajo,
También pueden acompañarse de neuropatías o tos, faringe y disfonía. Visión borrosa, disminución de la agudeza, total, súbito, permanente. Ya cuando está comprometido, esto realmente es un compromiso severo. También para este grupo se ha detectado y se ha consensuado una serie de criterios para clasificar, con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 95%, que es alta, por supuesto. Para esto, primero lo que tenemos que hacer es tener un paciente mayor o igual a 50 años y que tiene que tener los siguientes elementos: la rigidez matinal en el cuello u hombros, disminución de la pérdida de la agudeza visual, claudicación claudicación de la articulación temporomandibular o de la lengua, dolor de cabeza, ¿no? Presión de lesiones ulcerativas en el cuero cabelludo y anormalidades en la arteria temporal. Pues cada uno de estos tiene un puntaje determinado. Pero cuando realizo los exámenes complementarios, lo que tengo que buscar es esto: alteraciones en los reactantes de fase aguda, velocidad de eritrocedimentación mayor a 50 o PCR mayor a 10 miligramos, biopsia compatible o alteraciones imagenológicas con ecografía, compromiso de la arteria axilar bilateral o finalmente la tomografía que nos muestre a una aorta o compromiso de la aorta, ¿no? Con tener una calificación, un puntaje mayor o igual a 6, podemos clasificar a un paciente con estas que, como ven, son varias las características, inclusive más de los antiguos criterios. Quizá, y es lo más importante, en este tipo de cuadros, la biopsia va a ser uno de los elementos más importantes, ¿no? La biopsia de arteria. En este caso podemos ver el infiltrado linfoplasmocitario, ¿no? El engrosamiento y su estenosis. La poliarteritis nodosa es una vasculitis de vasos medianos. Puede también afectar a vasos pequeños. Tiene una peculiaridad a diferencia de las anteriores. Afecta a la piel, articulaciones, nervios, intestino, riñón. Como podemos ver acá, el común denominador va a ser la necrosis que va a provocar en el lugar que esté afectado. Generalmente afecta más a los varones, en relación 2:1, promedio de edad 40 a 60 años. Bien, entonces en este caso lo que vamos a tener son vasos estenosados o aneurismáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque principalmente se va a producir un infiltrado que hablábamos al principio por macrófagos y linfocitos. En la clínica, aparte de la hiporexia, astenia, disminución de peso, fiebre, este paciente va a llegar a desarrollar este tipo de lesiones cutáneas, púrpuras y úlceras. Las manifestaciones, a diferencia de las otras vasculitis, quizá son un poco más amplias en este tipo de casos, porque aparte de los síntomas generales, tenemos, puede presentar poliartritis o artalgias, neuropatía periférica, cefaleas, púrpuras, ulceraciones, nódulos subcutáneos, angina abdominal, estreñimiento. Y en estos casos es interesante porque habitualmente se ha visto relación con la serología de hepatitis B y C, o sea, pacientes que han tenido contacto con el virus de hepatitis B y C. Que esto claramente lo relacionaría con el desencadenamiento de la aparición de esta enfermedad. Puede haber isquemia, insuficiencia renal, puede haber arritmias, pericarditis, infarto de miocardio, prostatitis u orquitis. Y esto es interesante, por eso varía mucho y va a afectar más al varón, ¿no? Por el compromiso a nivel genital. Puede haber compromiso ocular a nivel de vasculitis retiniana. Entonces, las vasculitis de mediano tipo poliartritis nodosa, al igual que los otros, tienen también sus criterios. Y en estos criterios ha ido desarrollando, ¿no?, una serie de elementos, como la pérdida y el peso mayor o igual a 4 kilos, libedos reticularis, dolor, sensibilidad testicular, mialgias, sensibilidad en piernas, mononeuropatías, polineuropatías, alteraciones en la presión arterial con un ascenso de la diastólica, elevación de la creatinina o del nitrógeno ureico sérico, serología de hepatitis B positiva, anormalidades arteriográficas con ultrasonografía, angiotomo y la biopsia. Entonces, particularmente se requiere 3 de estos elementos, pero quizá lo más representativo en este caso sean estos dos: la biopsia y las anormalidades, que dentro de los cuales debería estar sí o sí.
Entonces, podemos pedir exámenes y efectivamente los reactantes de fase aguda, no solo en esta, sino en varios de las vasculitis, pueden estar elevadas. Puede tener el paciente anemia normocítica, normocrómica y en algunos casos puede tener factor reumatoide positivo. Como vamos a ver más adelante, el tratamiento está relacionado al uso de glucocorticoides e inmunosupresores. La enfermedad de Kawasaki es otra enfermedad del tejido conectivo, vasculitis, que afecta a vasos medianos, grandes y pequeños. Como pueden ver, generalmente afecta a niños y adolescentes, una mortalidad aproximadamente del 2,5, pero cuando esta llega a afectar vasos importantes como las coronarias o produce aneurismas. Esto es el problema de los pacientes. Como común denominador, vean ustedes cómo se produce la hiperemia conjuntival y ¿no? El enrojecimiento, la hiperemia de las mucosas. Entonces, para esto también existe una serie de elementos clínicos que nos pueden ayudar, como la fiebre persistente de 38 a 40 grados durante 5 días o más, inyección conjuntival bilateral, alteración de labios o cavidad oral con eritema, lengua infragüesa, enrojecimiento sequedad de fisura labio, cambios en extremidades periféricas como palmas y plantas de pies enrojecidos, examen que va a presentar lesiones polimórficas en extremidades superiores e inferiores, pues obviamente púrpura, y adenopatías. Entonces, todos estos elementos son parte de la enfermedad de Kawasaki. El tercer grupo corresponde a los vasos pequeños. Y en estos vamos a decir que existen dos grupos, ¿verdad? Como habíamos visto al principio, los que son con anticuerpos ANCA positivos y los ANCA negativos. En esta primera parte vamos a hablar de los ANCA positivos, aquellos que tienen anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo positivos. Tienen una peculiaridad de que afectan tracto respiratorio superior, inferior y el riñón, principalmente, pero eso no implica que no puedan afectar otros, como vamos a ver más adelante. Más importante y más preponderante en sexo masculino, 1,3 a 1, 1,3 a 1. Si ustedes se dan cuenta, no es tanta la diferencia, pero más o menos va entre la cuarta y quinta década de vida. Las manifestaciones clínicas principales, pérdida de peso, anorexia, fiebre, ¿no? Y ya el compromiso de vía aérea superior, con la presencia de sinusitis a repetición, rinitis, ulceraciones en tabiques, otitis media, la destrucción del tabique nasal, nariz sencilla de montar, otitis supurativa, compromiso del oído interno, puede haber ulceraciones en el paladar, como hiperplasia gingival, vía aérea respiratoria superior, como cuando se daña el pulmón o el parénquima, vías respiratoria inferior, podemos tener hemoptisis, tos, disnea, son infiltrados pulmonares, nodulares, derrame pleural, atelectasia, en riñón, glomerulitis provocal segmentaria, púrpuras, extremidades superiores e inferiores, principalmente, lesiones nodulares y úlceras. Y necrosis, evidentemente. En ojos puede haber conjuntivitis, puede haber escleritis, episcleritis, uveitis y hasta vasculitis retiniana, neuritis óptica. Y en sistema nervioso, mononeuritis multiplex y accidente cerebrovascular. El típico esto de la vasculitis conocida como granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Estamos analizando estos primeros. Granulomatosis con poliangiitis. El laboratorio consistente en anemia de trastornos crónicos, elevación de los reactantes de fase aguda, lo principal, pero, ANCA-C positivo, en 60%, variedad de proteínas. Esta es una clave para el diagnóstico. La poliangitis microscópica es el segundo ente que también es parte de las vasculizantes. Esta se caracteriza por una glomerulitis rápidamente progresiva y hemorragia alveolar. Caracteriza por síndrome pulmón-riñón. Paciente que tiene insuficiencia renal en cuestión de días y sangrado por vía respiratoria. Entonces, a menudo estos pacientes requieren ya ventilación de soporte respiratorio y además diálisis. De tal manera que se han ido creando una serie de criterios también para estos grupos, donde tenemos la vasculitis microscópica con la presencia del ANCA-P positivo, enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis, glomerulitis pauciinmune, que suma puntos y si llego a 5 es suficiente para clasificar, pero también puedo tener en este caso, si tengo ANCA-C positivo o eosinofilia o exudado nasal, me restan puntaje, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta estos elementos.
El segundo elemento es la granulomatosis con polijito de Wegener que estamos viendo al inicio, donde vemos exudado nasal sanguinolento, úlceras, congestión nasal, inflamación del cartílago vía aérea superior. Ah, pero también se afecta el oído interno con hipoacusia neurosensorial de conducción. Pero aquí ya sale positivo el ANCA-C, los nódulos pulmonares, masas, inflamación granulomatosa, consolidación o derrame nasal, paranasal, mastoiditis, glomerulonefritis. El ANCA-P positivo, en este caso, nos resta y la eosinofilia sérica también nos resta. ¿Pero por qué estos dos me restan, al igual que en la porejita microscópica? Por si acaso, mayor o igual a 5 ya clasifico. Porque esto ya me refiere a la granulomatosis eosinofílica, que es el tercer grupo de las ANCAs, vasculitis por ANCA, y en esta se relaciona más a cierto tipo de cuadros. Su nombre lo dice, eosinofilia, por tanto, dentro de los criterios tiene que existir la eosinofilia, y acá está. Por tanto, paciente con obstrucción de vía aérea, pólipos nasales, mononeuritis múltiplex, que tenga eosinofilia, biopsia con inflamación, predominante con eosinófilos, ANCA, el ANCA-P aquí me resta, ¿no? O el ANCA-C, perdón, menos de 3 puntos y la maturia menos de 3. ¿Por qué? Porque esta granulomatosis eosinofílica, asociada generalmente a atopía, alergias o asma, se ha relacionado más con compromiso de vía aérea superior y sistema nervioso. Nada más. No es como las otras dos que afectan también al riñón. Bueno, entonces